Una vez más, nuestro desafío, como siempre, es explicar en pocas palabras el contenido y el sentido de una norma. En este caso, la 27563 del 2020, mejor conocida como de sostenimiento y reactivación productiva de la actividad turística. Pero antes de revisar la estructura de la norma, la verdad es que es justo contextualizarla. Recordemos entonces que cuando fue evidente que el COVID se iba a extender por todo el planeta, la primera reacción, la primera respuesta fue la de la cuarentena. Y así lo entendió también el sector turístico, por eso el hashtag de ese momento de la Organización Mundial del Turismo era Travel Tomorrow, viaja mañana. Conforme pasaron las semanas, los meses y la cuarentena ya no hacía honor a su nombre, en cuanto al límite temporal y empezaba a ser cuestionada y condicionada, una vez más el sector tuvo que redefinir su comunicación, transformándola ya no en un viaja mañana, sino hashtag Restart Tourism. Y ahí, en abril y mayo, empezó a visualizarse con preocupación el daño que implicaba el cierre prolongado de los establecimientos dedicados a la actividad. El Ministerio de Turismo siguió esta lógica, planteando capacitaciones, facilitando recursos, visibilizando lo que se iba sucediendo en Europa, incluso habilitando fondos para las distintas actividades, pero se le abrieron tres frentes muy complejos en los que no siempre tenía jurisdicción y competencia. El primero fue el de los varados por el mundo, una catarata de cancelaciones, cierres de frontera, repatriación, todo se convirtió en un verdadero drama. Otro, el de los propios consumidores, que se vieron afectados por las cancelaciones intempestivas en un marco legal que normalmente privilegia al más débil, es decir, al turista consumidor. Y finalmente, el reclamo cada vez más vehemente y más justificado de un sector privado que no facturaba hace meses y que tenía que seguir pagando impuestos, tenía que seguir manteniendo puestos de trabajo, etc. Acá lo que se jugaba era la supervivencia de muchas empresas. Y se reclamaba una medida de fondo, una ley que enmarcara un plan. ¿Un plan para qué? Un plan para salvar al sector. Dos proyectos iniciaron su derrotero, uno en diputados, otro en senadores. Terminó ganando el de senadores a pesar de que el de diputados parecía contar con el apoyo del ministerio. La ley vio la luz el 1 de septiembre, en una sesión controvertida. ¿Por qué? Porque estábamos discutiendo la presencialidad o no de los legisladores en el recinto. Por eso, pese a la amenaza de la oposición de pedir la anulación, situación que luego fue desestimada, la ley llegó a promulgarse, pero en una sesión, como ya digo, difícil. Después vino la promulgación parcial por decreto 753, digo parcial porque se observaron 4 artículos, 2 que tenían que ver con una línea de crédito a tasa cero y otros 2 que tenían que ver con el fideicomiso de turismo estudiantil, que es un contrato privado que tiene un régimen especial que, en fin, era observable. Planteado entonces el contexto y los antecedentes mínimos, pasamos entonces a la estructura de la ley. Tiene 5 títulos. El primero de ellos declara el objeto, la finalidad y el principio de solidaridad. El segundo extiende la vigencia de los llamados ATP, o sea, el Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo y la Producción, un programa que ya se daba en el marco del decreto 332 a todas las pymes, pero para las pymes de turismo lo extiende al 31 del 12. Y además brinda facilidades impositivas, fiscales y demás. El tercero plantea el plan propiamente dicho y a su vez lo divide en 4 programas. El primero es el bono fiscal vacacional, o sea, un aporte en favor de las familias cuyos ingresos mensuales netos totales no superen el equivalente a 4 salarios mínimos vitales y móviles, mediante el otorgamiento de un bono fiscal emitido bajo modalidad electrónica, destinado exclusivamente al pago de servicios ofrecidos dentro del territorio nacional por empresas habilitadas. El segundo es el incentivo a la preventa. Este también es conocido como el programa previaje, que consiste en un reconocimiento que el Estado hace de un crédito en favor de las personas físicas que equivale al 50% del monto de cada operación de compra en servicios turísticos a ser brindados dentro del territorio nacional, debidamente facturado por parte de empresas habilitadas, etc. El tercero es el programa de turismo para personas mayores, todo un desafío teniendo en cuenta que es el grupo de riesgo. El Ejecutivo le aporta hasta el 21% del valor de los viajes propuestos y licitados para agencias de viajes habilitadas por el Ministerio de Turismo, el ANSES y el PAME, con el objeto de sostener la actividad turística en los destinos del país
durante las temporadas bajas, en el marco de realización de los viajes como una actividad preventiva, de salud y para el bienestar de las personas mayores. Finalmente, como el programa cuestionó el tema de turismo estudiantil, lo que quedó claro es que quedó para una reglamentación posterior en manos del Ministerio de Turismo y Deportes. El título cuarto plantea el derecho de los consumidores ante las reprogramaciones y cancelaciones ocurridas como consecuencia del COVID. El consumo planteado lo plantea de dos formas. Es el que hace el turista directamente, el que contrata a los proveedores de servicios, excursiones, transporte, hotel, y el que hace el turista a través de intermediarios, o sea, agencias de viajes u operadoras habilitadas. Para el primero, las opciones son claras. La reprogramación de los servicios, respetando la estacionalidad, la calidad, los valores, dentro de un periodo de 12 meses posteriores al levantamiento de las medidas restrictivas de circulación. La entrega de vouchers de servicios para ser utilizados hasta 12 meses posteriores al cese de las medidas de restricción, sin ningún tipo de penalidades, obviamente, y en condiciones que tiene que aceptar el cliente. Y el tercero, el reintegro del monto abonado por los servicios contratados mediante el pago de hasta 6 cuotas iguales, mensuales, consecutivas, con vencimiento de la primera de ellas dentro de los 60 días de recibida la solicitud de reembolso. En el segundo caso, en cambio, aparecen algunas novedades. Se vuelve más controversial. ¿Por qué? Porque algunos dicen esto atenta contra la lógica de la defensa del consumidor y otros dicen, bueno, no, porque se da en un contexto de emergencia. Entonces, en principio plantea las mismas reglas de juego que para el primero, pero le agrega un condimento, ¿no? Y es que plantea también que la devolución total se da en la medida que los proveedores hagan a su vez la devolución total. Entonces, nos dice textualmente el artículo de la ley: deberán proceder a efectuar el reembolso a los consumidores y usuarios en supuesto que estos lo solicitaran por resolución del contrato, siempre que los proveedores del servicio hubieran procedido a la devolución total del importe. Si solo, dice el texto, alguno de los proveedores de servicios de viaje efectuara la devolución o la cuantía devuelta por cada uno de ellos fuera parcial, el consumidor o usuario tendrá derecho al reembolso parcial, correspondiente a las devoluciones efectuadas, siendo descontado del importe del voucher entregado. Los sujetos previstos en el presente artículo, dice la ley, procederán a efectuar los reembolsos citados anteriormente en un plazo no superior a 60 días desde la fecha de solicitud del reembolso o desde aquella en que los proveedores de servicios hubieran procedido a su devolución. Finalmente, el último de los títulos solamente posee disposiciones complementarias. A pocos días, el Ministerio de Turismo sacó como unas 4 normas que complementaban esto. Mediante el decreto 795 se va a reglamentar la ley, obviamente, identificando a los sujetos pasibles de obtener los beneficios de la ATP, identificando a los sujetos que pueden requerir el bono fiscal y fijando al Ministerio de Turismo como autoridad de aplicación. Pero después, como les decía, el Ministerio va a sacar otras normas. La primera de ellas es la resolución 456, que lo que va a hacer es reglamentar el previaje. Después, otra controvertida resolución, la 498, que va a replantear el tema de las reprogramaciones, pero esta vez en el ámbito de turismo estudiantil. Y finalmente, dos disposiciones de la Subsecretaría de Promoción, la 3 y la 7, que lo que hacen es extender el plazo del previaje. Digamos, con todas las reservas del caso, la ley está, el instrumento legal está. La recuperación no se da, lamentablemente, al ritmo que uno esperaba o que el sector esperaba, y aún con una o varias vacunas en el horizonte. Por eso, como es lógico, ya hay planteos para prorrogar
este tipo de ayudas. Esperemos que la reconstrucción venga entonces, como siempre decimos, de la mano de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en un marco de un sistema más humano y más equitativo. Hasta acá entonces, nos vemos la próxima. Muchas gracias.